en el Evangelio según Mateo, dice en el capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. El Señor me hablaba con la conversación que tuve ayer con un joven que vino a mi casa. Vino a arreglar algo que tenía que arreglarle yo a él. Y comenzamos a hablar y él resultó ser una persona que ama a Dios, y comenzó a comentarme algunas cosas suyas. Y meditaba en la conversación que estaba teniendo con él. Y en esa conversación justamente me manifestaba esto, que él amaba a Dios, que amaba al prójimo, que no robaba, que no adulteraba, que no esto, y me empezó a dar la lista, ¿no? Y el Señor me hablaba y me decía: el joven rico, el joven rico. El joven rico fue un joven que que era un joven lindo, precioso. Todos los mandamientos los tenía claros, todos. Y el Señor, cuando Él abre el corazón y le dice: todo esto yo lo he hecho desde mi juventud, todo, ¿qué me falta? Y el Señor le dijo: bueno, vendé lo que tenés,
y dáselo a los pobres. Y le hace la invitación más tremenda que existe en la tierra. Ven y sígueme. Lo invitó. El Señor sabía que había algo que a él lo ataba a toda circunstancia. ¿Y qué era lo que lo ataba? El amor, evidentemente, a algo que él tenía atrapado, que él tenía agarrado, que él tenía ahí en su puño y que estaba dispuesto a amar al prójimo, a no adulterar, a no robar, a honrar al padre y a la madre, pero lo que tenía agarrado no le iba a permitir seguir a Dios. Y en este caso fue algo determinado porque dijo, vende lo que tiene, tenía posesiones y todo lo demás. Pero hay cantidad de cosas que a veces nos tienen agarrados y que no nos permiten poder seguir a Dios. Y hay cantidad de cosas, Señor, te quiero servir, te quiero, pero hay algo que me tiene agarrado. Y un día el Señor viene y te dice, esto. Y no siempre es el dinero, no siempre son posesiones. A veces son otras cosas. Y el Señor un día te lo pide, porque dice, Señor, ¿cuánto te amo? Le dice uno al Señor, y hasta se lo dice en un culto tremendo. Dice, Señor, te amo, amo a mi prójimo, no robo, no, todo, Señor, te quiero seguir. Y el Señor habla a nuestro corazón, porque habla a nuestro corazón, y a uno le dice, ¿y qué hacemos con esto? No, Señor, no me pidas eso. Es precioso para mí, Señor, pero... Y el joven rico se fue triste, porque eran tantas las posesiones que tenían. ¿Cuántos años habrá vivido ese joven que era rico, pero que un momento se fue y se fue con una mano atrás y otra adelante? Porque el día que nos vamos, nosotros no elegimos ni la ropa que nos van a poner cuando nos están velando. Tengo un muchacho amigo que cuando él hacía su carrera universitaria, la hizo en una ciudad alejada, y él, para cubrir los gastos de la universidad, llegó a hacer de todo. Y él me decía, trabajé en una pizzería, trabajé en una casa velatoria y tenía que maquillar al finado. Lo tenía que acomodar, lo tenía que vestir, hay que hacer ese trabajo, ¿eh? Tremendo. Bueno, lo tuvo que hacer. Bueno, el día que uno se va, la realidad es que nosotros no elegimos ni la ropa. Por ahí le estoy dando una pista. Le estoy dando una pista para que el día que usted se vaya le diga a sus hijos o a la familia, che, pónganme esta ropa. Pónganme esto, por lo menos. Pero hay algo que no se va a poder llevar nada, ni me voy a poder llevar nada, nada. Pero a veces hay cosas que uno tiene que no está dispuesto a negociarlas con el Señor. El Señor, pedime lo que quieras, pero esta parte no la quiero, no estoy dispuesta a negociarla. No. Señor, ven, estoy dispuesto a todo, pero esto
Y los discípulos, cuando vieron semejante hecho, que el Señor les dijo, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces dijeron, Señor, ¿quién puede ser salvo? Esto es imposible para los hombres, pero para Dios no. Pero a continuación los discípulos dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Porque venía lo otro. Imagínense que el Señor lo llamó a Pedro y a Juan, vengan, síganme. El otro, a Jacobo, empezó a llamar. Dejaban las redes, dejaban de cobrar impuestos, y lo siguieron al Señor. Y de verdad lo dejaron todo. Todo. Y el Señor les dice, van a recibir 100 veces más. La vida eterna primero. 100 veces más, allá. Acá con persecución. Acá con persecución, con ladrones, con la polilla, no te va a faltar. Porque Dios es fiel. Pero yo pensaba, ¿y el joven rico? ¿No era una de las invitaciones más tremendas que el Señor te invite y que te diga, vení, seguime? El endemoniado gadareno lo quiso seguir a Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Después que fue liberado, le dijo, Señor, te voy a seguir. Y Jesús le dijo, no, andá a los tuyos y que vean lo que yo hice en tu vida. Es decir, que cuando el Señor invitaba, en otra de las versiones y en otro de los textos dice, y el Señor lo miró al joven rico y lo amó y le dijo, ven, sígueme. Lo invitó con la misma convicción que lo invitó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Tomás, a cada uno, con la misma convicción. Pero a veces el ser humano no está dispuesto a soltar. No les hablo de dinero únicamente, aunque también a veces el gran problema es el dinero, muchas veces, y las posesiones y todo lo demás. Pero hay cantidad de otras cosas más. Miren, el ejemplo yo les había dado, se los había marcado a Lidia para que lo proyecte, pero yo se los voy a parafrasear. Jacob y Esaú, Jacob fue un hombre que era un comerciante neto, era un hombre que no daba puntadas sin hilo. Cuando su hermano tuvo hambre, había hecho un guiso de lentejas y Esaú le dijo, dame un poco de tu comida, y él le dijo, no, te la vendo. Le estaba vendiendo al hermano y le vendió la comida, y el otro accedió, le vendió la primogenitura y la compró. Cuando uno ve lo que tenía Jacob, fue que era un hombre que estaba agarrado por todos lados. A Labán, al que luego fue su suegro, hizo grandes negocios con él, siempre saliendo beneficiado él, nunca perdía. Por eso el nombre de él, que era el engañador, Jacob, el engañador. Cuando Esaú a él le promete y le dice, yo te voy a matar, ¿qué hizo la madre de los dos muchachitos? Lo sacó a Jacob y lo mandó a la casa de Labán, su hermano, porque sabía que la historia no iba a terminar bien. Cuando pasan un montón de años, tantos años que Jacob está con las dos
mujeres, se casa con las 2 mujeres, le dan la bendición con las mujeres y tiene un montón de hijos. Cuando él vuelve a su tierra, le dicen, tu hermano Esaú viene con 400 hombres a recibirte. Ahí a Jacob le tembló la pera, porque su hermano había prometido que lo iba a matar. Y comienza a mandar contingentes de su familia que vayan delante de él para ver, lo dicen las Escrituras, a ver si aplacaba la ira de su hermano Esaú. En un momento hay un arroyo, pasa a sus hijos, a su familia del otro lado del arroyo, y él se queda solo ahí. ¿Y qué hace? Lo que tenía que haber hecho tantos años atrás. Comienza a buscar a Dios, que fue en un lugar que se llamaba Peniel. Y él comienza a buscar a Dios y lucha con Dios, que Dios lo toca. En ese toque es la transformación de su vida. Dice, he visto a Dios cara a cara. ¿Con quién se encontró? Con Jesús. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunta. Y le dice, no te voy a decir mi nombre porque no tiene sentido para vos mi nombre hoy. Ese nombre, el nombre de Jesús, no hubiese dicho absolutamente nada. No hubiera significado nada para Jacob. Sin embargo, tuvo un toque de Dios y ahí él se encuentra con Dios, Jesús. Lo ve cara a cara y hay un cambio en él. Y le cambia el nombre y le dice, ya no se dirá más tu nombre, Jacob, porque es engañador, sino que es Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y cuándo vence? Cuando él tiene un encuentro con Dios, suelta lo que tenía que soltar, que no estaba dispuesto a soltar esa condición de engañador, porque era engañador. Tiene un encuentro con Dios, su vida es transformada, su vida cambia. Cuando su vida cambia, se encuentra con Esaú y cuando se ven los dos de lejos, van corriendo, se funden en un abrazo y comienzan a llorar y a llorar y a llorar. Y le dice Esaú con una vida, con un corazón ensanchado, le dice, ¿qué es todo esto que me has enviado? Yo no necesito nada de todo esto. Pero el otro quería aplacar la ira y lo que Jacob no se imaginaba es que la ira de Esaú iba a ser transformada y la actitud de Saúl iba a ser cambiada solo cuando la vida de Jacob tuviera un cambio en su propia vida. Y fue Jacob el que cambió y el que generó que entre ellos ocurra algo que era milagroso. ¿Qué era lo milagroso? La misericordia de Dios que cubrió la vida de Jacob, ahora Israel, porque Dios tenía planes muy altos con la vida de Jacob, Israel. Y los planes de Dios no cambiaron, sino que tenía planes, pero necesitaba que ese hombre, Jacob, ese viejo hombre, experimente eso en su propia vida. ¿Para qué? Para poder seguir a Dios. Ven, le dijo Jesús al joven rico, y sígueme. Se quedó triste. ¿Por qué? Porque estaba agarrado a sus posesiones. Porque estaba agarrado al dinero. Pero él decía, yo no adultero, yo no esto, yo lo otro, no robo, conozco los mandamientos, obedezco los mandamientos, honro a mi padre y a mi madre, todo. Ya está. ¿Y ahora?
No. Vendé lo que tenés y seguime. Porque el Señor sabía que estaba agarrado de todo eso. Miren qué distinto la viuda cuando el Señor está mirando las ofrendas y estaba con los discípulos y les dice, miren, esa mujer puso todo lo que tenía, porque no estaba agarrada a nada. Ah, y otra cosa, el Señor miraba las ofrendas, no es que el Señor no miraba las ofrendas, lo miraba. Puso todo. Y los discípulos dicen, ¿cómo que puso todo? Si puso 4 centavos esa mujer. No, puso todo. ¿Por qué? Porque era todo lo que tenía. No estaba agarrada a nada, a nada, a nada. ¿Saben la cantidad de cosas que a veces el ser humano tiene agarradas? Y yo les voy a dar una lista, porque no hablo de dinero. A veces estamos agarrados a vicios. No, pero hasta pongo mis diezmos, pero este vicio no lo quiero dejar. ¿Y qué vicios? Que me separan del Señor. Y me separan del Señor. Porque el Señor mismo te está diciendo y me está diciendo, che, hay problemas de vicios, ludopatía, de juegos. Hay problemas de pecado. Voy a la iglesia, me congrego, pongo mis diezmos. Hay gente que tiene problemas con la pornografía. Bueno, pastor, pero eso ya es adulterio, porque... Sí. Tiene problemas con la pornografía. Con los celos. Con las envidias. Ahí tendríamos que dar la lista de los frutos de la carne. Celos. No, pero yo amo a Dios y hasta levanto las manos al Señor en los cultos y devuelvo los diezmos y pongo ofrendas y salgo a repartir volantes y salgo a evangelizar pero tengo celos, envidias, pleitos, borracheras. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo habló de los frutos de la carne a la iglesia? Porque la iglesia tenía serios problemas con los frutos de la carne. Y luego les habla de los frutos del Espíritu. Pero ¿qué era lo que pasaba en esa iglesia? Que no nos pasa a nosotros. Pasa en la iglesia de Calamuchita, o de la China, o de Hawái, o de Corea. No, nos pasa a nosotros. Los frutos de la carne, que no estamos dispuestos a soltarlos, y no los soltamos porque le decimos al Señor, Señor, te amo, te sigo, Señor, usa mi vida, quiero que me uses en tal lugar y en tal otro, y el Señor dice, pero es que no soltás. Hace muchos años leía una revista, algunos de ustedes la conocieron porque era una hermosa revista, que era Apuntes Pastorales. En esa revista de Apuntes Pastorales, les voy a robar 5 minutitos más, en esa revistita muy buena, había unas reuniones comentaban cosas bien prácticas y había hermanos que amaban a Dios, pero tenían un gran problema, uno de ellos, y era que iba a los cultos, ofrendaba, evangelizaba, ponía los diezmos, ayunaba. Un hermano, uno dice, qué maravilloso.
pero tenía un gran problema, y un problema con algo que yo mencioné ahora. Tenía problemas con la pornografía. Pero nadie lo veía. No lo veía ningún hermano. Pero lo veía el Señor. Y un día, él se sincera y habla con su pastor y le dice, mirá, yo vengo a pedirte ayuda porque tengo esta dificultad. Y oró por él, ayunaron juntos, lo aconsejó. Y cuando él comentó todo esto y pidió ayuda, soltó. Y cuando soltó, se dio cuenta que algo se rompió en él. ¿Cuándo? Cuando buscó a Dios. Y le permitió a Dios que toque esa área que él no la podía superar por años. Hay vicios que se llevan años. Y uno dice, caramba. Pero Señor, te quiero seguir. Y el Señor nos va dando cuerda. Es como, ¿a cuántos les gusta pescar? Les gusta pescar a algunos, ¿no? Yo alguna vez he ido a pescar, pero ya no tengo nada que ver con aquello, después de tantas frustraciones. De tener que mentir y decir, pesqué una corvina así. No, nunca tuve que mentir, pero me volvía con las manos llenas de olor a pescado y sin sacar nada. Ya está. Y es como, cuanto más lejos se tira la línea, más posibilidad de que haya mejor pesca. Es más, hay muchos sistemas que se utilizan globos de acuerdo cuando el viento va para el lado de las profundidades del mar y se ponen las líneas, determinados sistemas. Hay rifles especiales para lanzar la línea y así sucesivamente. Llega un momento que uno la tira lejos, 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 lejos y comienza a recogerla después y por ahí no picó nada. Y está mucho tiempo recogiéndola. Y a veces a nosotros nos pasa esto. Estamos recogiendo y no terminamos de traerlo nunca. Hasta que un día el Señor nos dice y nos enfrenta y nos dice, tráelo de una buena vez, rendilo esto. Porque esto es un problema. Rendilo. Porque es pecado. No es un problema, es pecado. Y ocurre a veces en muchas organizaciones, cuando digo organizaciones hablo de iglesias, que a veces al pecado se le llama ataque satánico o ataque del diablo o ataque de los demonios. Es la mejor manera de echarle la culpa de las cosas al demonio, de echarle la culpa al diablo. Y el diablo se cruza de brazos y dice, yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Señor, yo no tengo nada que ver. Tu hijo está pecando y me está echando la culpa a mí, ¿yo qué tengo que ver con esto? Este demonio inmundo que me hace pisar el palito, este demonio inmundo que me hace... Yo era chico y tenía jilgueros, ¿saben lo que eran aquellos pájaros, jilguero o el mixto? Y lo poníamos en una jaula pequeñita y utilizábamos un jilguero que era el llamador. Lo poníamos dentro de una jaula, le habíamos la trampera, un poquito ahí de mijo, ¿no? o alimento para el pájaro. Y el llamador lo llamaba y uno se escondía ahí entre los yuyos
y venía el jilguero y entraba en la trampera y caía. Cuánta maldad, qué tontería, ¿no? Cuando nosotros tenemos problemas con nuestro carácter, con pecado, con celos, con envidias, no tiene la culpa los demonios, no tiene la culpa Satanás. No hay que hacer un culto de guerra, de liberación, no hay que liberar a nadie de estos pecados. Para esto lo que existe es el perdón de pecados, el arrepentimiento de pecados, el renunciamiento de pecado. ¿Para qué? Para poder seguir a Jesús. ¿Qué es lo que muchas veces nos impide poder seguir a Jesús? Dice, Señor, yo quiero seguirte, Señor, yo quiero seguirte, llámame, Señor, yo quiero ser útil, quiero ir a las misiones, quiero ir a tal lugar y quiero ir a tal otro y no quiero ir a ningún lado, no puedo ir ni a la esquina, porque no estoy dispuesto a decir hasta acá. Mire, yo he conocido mucha gente que ha tenido unas victorias en sus vidas tremendas, tremendas, y que vienen a decírtelo directamente. Mirá, tenía problema con esto, y gracias a Dios el Señor. Y hay victorias tremendas, tremendas. Es más, aquellos discípulos del Señor que le siguieron y que luego le dijeron al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. De verdad lo habían dejado todo. El único que no había dejado todo había sido Judas Iscariote, que era el que robaba. Y que el Señor sabía que robaba. Y el resto de los discípulos no sabía que robaba. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Pero le dijeron, Señor, lo hemos dejado todo. Y el Señor les dijo, yo lo sé que lo dejaron todo. Y el Señor siguió trabajando en la vida de ellos. ¿Para qué? Para que puedan tener victoria en un montón de cosas que ellos no sabían que tenían que dejar. Tenían un gran problema. Pedro tenía un gran problema con su forma de ser, con su carácter. Es más, cuando le negó, hermano, no nos olvidemos que le negó. El mismo Pedro que también fue el que caminó sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Quién soy yo?, les dijo el Señor. Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, al que estamos esperando. ¡Qué declaración! Fueron soltando cosas, fueron dejando, hasta que quedaron, hermanos, desnuditos, como cuando nos vamos a la presencia del Señor. Ahí. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué creen ustedes que es morir? Es esto. Morir es esto. Señor, no me ata nada y confío plenamente en ti. Creo en ti, confío en ti, espero en ti y ayúdame a no estar agarrado a nada, porque aún lo más íntimo que nosotros creamos que no lo podemos soltar, vamos a tener que soltarlo. Un día, y ya estoy terminando, un día, hace muchos años, vino una hermana que era muy fiel y estaba en el camino del Señor y tenía un recuerdo de su madre. Ese recuerdo, hermano, era la Virgen María en toda su deidad y esplendor. El recuerdo de su madre.
Y un día me preguntó a mí y me dijo, ¿yo qué tendría que hacer con esto? Y yo le dije lo que yo haría si eso fuera mío. Yo dije, mirá, nosotros no tenemos que tener imágenes, no creemos en la adoración de ningún santo, ni en la madre de Jesús, que fue una privilegiada, y todo. Le expliqué lo que decían las Escrituras. No puedo tener algo de esto. Pero ella había soltado todo, menos la idolatría de algo que tenía relación con su madre, el recuerdo. Miren qué cosa, ¿eh? Pasaron los años y después con los años vino un día y me dijo, ahora lo entiendo. Me deshice de lo que me tenía que deshacer. Y lo ataba, la ataba. Una imagen de la mamá. Qué cosa, qué distinto, ¿no? Con el mejor recuerdo que nos podemos quedar de nuestros hijos, de nuestros padres, de quien sea, lo mejor que podemos tener de ellos es saber cómo eran, cuánto amaban a Dios, si amaban a Dios y cuánto nos amaban a nosotros. Y les digo algo más, y ya terminando, tenemos que aprender hasta soltar, ven y sígueme, hasta nuestros hijos. ¿Estamos dispuestos? Señor, te seguiré, pero... No, Señor, mirá esto. Cuando mis hijos sean grandes, Señor, te voy a servir. No me digas. Y el Señor nos dice, cuando tus hijos sean grandes, Señor, cuando tengan esto, cuando tengan la vida desarrollada, cuando... no me digas. Tengamos cuidado, aprendamos que nosotros podemos ser el joven rico. Que soltemos todo lo que tengamos que soltar. Porque el Señor lo ha soltado todo. ¿Saben las veces que pienso y dije, cuántos esfuerzos que a veces hacemos? Muchos de ustedes hacen unos esfuerzos tremendos, tremendos. Yo estoy tan agradecido a Dios por la vida de todos ustedes que son hombres y mujeres que hacen esfuerzos. Sigan haciéndolos porque Dios los ama en gran manera y todos ustedes son vidas preciosas, preciosas, preciosas. Hacen esfuerzos. Y solo revisemos. Señor, ¿hay algo más que no lo estoy soltando? ¿Hay algo más? Fíjense este ejemplo, me viene ahora a la cabeza, ¿no? Cuando Jacob se va con sus 2 mujeres, le roba una de ellas a su padre Labán una imagen de uno de los dioses que tenía Labán. Y se lo llevó con ella. Y su marido era el que tenía la promesa de Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Tenían la promesa. Y Jacob, la esposa de Jacob, se estaba llevando una imagen. Nada más y nada menos. Y Dios abomina las imágenes. Y era tan tramposa como su marido, porque cuando vino Labán y la hija había escondido la imagen ahí entre la montura de donde estaba montada, no sé si era un caballo, un camello, no sé. Dijo, perdóname, padre, que no me levanto de la montura porque tengo la indisposición de las mujeres y no me puedo levantar. Está bien, hija. Ahí abajo tenía escondida la imagen.
que no debería ser de un tamaño tan grande, no la soltaba. Que no nos demos cuenta que tengamos algo tan guardado y que no estamos dispuestos a soltarlos. Que sea lo que haga entre el Señor y yo una cuña. ¿Sabe la función que cumple la cuña? Separar algo, una cuña. El joven rico era el dinero y las posesiones. El de otro puede ser otra cosa, pero que nada nos separe del Señor. Termino diciéndoles que a medida que pasa el tiempo y los tiempos cada vez van a ser peores, porque lo dicen las Escrituras, van a venir tiempos malos y cuando vengan los tiempos malos, lo que nos va a ayudar a estar firmes en la presencia del Señor va a ser esta comunión preciosa que tengamos con Él, que estemos fundidos con el Señor. Hermano, que vos y yo estemos fundidos con el Señor, que hablemos el mismo idioma. No hay nada más lindo que poder seguir al Señor. Amén. Hermano, le robé un montón de tiempo. Que Dios le bendiga. Denle un abrazo a su hermano y el domingo nos vemos en este lugar. Amén.